Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Saludos y gracias por su compañía en esta segunda parte de nuestro informe especial, analizando el caso de Madeleine Soto, hoy con una psicóloga. Antes de comenzar, necesito su ayuda para lograr alcanzar los 50,000 suscriptores. La meta es llegar a 100,000, pero vamos paso por paso. Para poder lograrlo, necesito que usted haga clic en el icono de me gusta y que comparta este video. Y más importante aún, recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Aprovecho también para pedir su valiosa colaboración para financiar este proyecto informativo. No es obligatorio. Si puede y desea cooperar, simplemente haga clic en el link que aparece en la descripción de este video o en el primero que sale en mi canal de YouTube, o visite la página web que tiene en pantalla y allí podrá dejarme su contribución. Su ayuda es fundamental para que sigamos adelante. Ayer analizamos con un abogado la situación de Stephen Stearns y su novia, la madre de Madeleine Soto, Jennifer Soto, especialmente la inmunidad que le dieron a la señora Soto, quien en las entrevistas con la policía negó constantemente tener idea de que su hija estaba siendo abusada sexualmente, aunque admitió que permitió que Madeleine durmiera con Stearns en su cama en una habitación en la parte superior de la casa. La policía señaló en sus notas de investigación que Jennifer Soto había hecho numerosas declaraciones contradictorias y que también fue inconsistente sobre el paradero de Madeleine. Según la declaración jurada verbal y escrita de Jennifer, la última vez que vio a su hija fue el mismo día de su desaparición, a las 8 de la mañana, cuando Madeleine se preparaba para ir al colegio y su novio, Stephen Stearns, la llevó a la escuela. Sin embargo, el alguacil del condado Orange, John Mina, plantea una perspectiva diferente. Creen que Mary ya estaba muerta en ese momento y basan todo esto en evidencias cruciales recopiladas durante la investigación. Jennifer no ha sido acusada de ningún delito en relación con el caso. Cuando los detectives le informaron a Soto lo que posiblemente le había pasado a su hija, eso de que quizás su novio sabía sobre su paradero o sobre lo que le había ocurrido a Madeleine, la señora no creía lo que los agentes le decían y exigía pruebas. ¿Pero qué hay con todo esto? ¿Por qué dudaba ella de los oficiales? ¿A qué se deben las inconsistencias en su declaración jurada? ¿Es normal que esto suceda? Para que me explicara, contacté a la doctora Edith Shiro, una reconocida psicóloga y fiel colaboradora de Eni con Más, y acá les dejo la entrevista. Doctora Shiro, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Siempre un placer estar contigo. Igualmente, doctora. Doctora Shiro, estamos con el caso de Madeleine Soto, una chica de 13 años de edad que fue agredida sexualmente por su padrastro bajo el techo de su propia madre, Jennifer Soto, en la casa donde vivía a tiempo parcial con su agresor, Stephen Stearns. Y lo digo de esa manera porque el señor Stearns también vivía en casa de sus padres. Doctora, la madre de Madeleine Soto la enviaba a dormir con su novio en una habitación separada. ¿Es esto algo normal? ¿Qué nos dice usted sobre esto? No, qué difícil esas situaciones, pero fíjate, sabemos por las estadísticas que la mayoría de las veces, creo que es el 80% de las veces, las agresiones y abusos sexuales suceden con personas cercanas a la familia o con miembros de la familia, no son con extraños ni con personas fuera del círculo familiar. Entonces, esto que está pasando, este ejemplo es desafortunadamente común. Y una de las cosas que sucede, y lo he visto mucho en mi práctica, es que la pareja de la persona que es el abusador, de cierta manera es cómplice y testigo de lo que está pasando. Y muchas veces esa persona, generalmente la mujer de la pareja, también está siendo abusada emocionalmente, también está pasando por una situación difícil y de alguna manera para protegerse pasa por estos pasos de ser testigo, de ser cómplice, de fomentar y esconder el abuso que está pasando con los niños o con otros miembros de la familia, porque de alguna manera siente que su vida está en peligro también.
O sea, esa podría haber sido una de las razones por las que cuando los oficiales les informaron a Jennifer Soto y a Stefan Stearns sobre lo que había ocurrido, la posible agresión sexual a Marilyn Soto y la muerte de la pequeña. Entonces, la señora Soto pidió inmediatamente pruebas. ¿Podría ser esto las razones? Sí, también acuérdate que la manera como nuestra mente funciona es que cuando estamos en situaciones tan extremas como esta de la que estamos hablando, y nuestra mente tiende a disociarse y a desconectarse y a salirse un poco de la realidad. Entonces, para proteger nuestro sistema nervioso, para protegernos de tanto dolor o de tanto shock o de tantos momentos difíciles, de alguna manera se desconecta, se disocia, se divide, se paraliza y no tiene como una claridad mental, no hay como un entendimiento de lo que está pasando. Con esto no estoy defendiendo a la persona, ojo, esto que quede muy claro. Las personas que son testigos, que son cómplices y que fomentan y que apoyan y que protegen el abuso sexual son igualmente culpables, ¿no? Igualmente tienen que ser tratadas, señaladas, o sea, como partes responsables de lo que pasó, pero están en una posición un poco distinta porque muchas veces esas mismas personas son abusadas también. En el programa de la periodista de investigación o investigaciones criminales en Nancy Grace, escuché a una de las reporteras que está cubriendo el caso, siguiéndolo muy de cerca, decir que hasta los boxers, la ropa interior, los calzoncillos de Stearns, fueron hallados en el cesto de la ropa sucia en la habitación de Marilyn Soto. Y todavía esta mujer no abría los ojos, doctora. Difícil, de verdad que es muy difícil y desafortunadamente no es inusual, no es inusual. Tengo varios casos de chicos que han sido abusados por sus padres o por sus abuelos. Y las esposas de estos padres o abuelos son muchas veces las que traen a la víctima, traen a los niños para que sean abusados y son las que mantienen la puerta cerrada, las que se hacen las locas, las que permiten de que eso suceda y más bien protegen el espacio. En cierta manera lo veo como una manera, una supervivencia. Es como o tal vez estas mujeres han vivido ya el abuso de estas parejas y entonces dicen, a lo mejor con alivio, bueno, ya no me toca a mí, le toca al otro. O si no se acatan a las órdenes de estos hombres, temen por sus vidas y temen por ser también abusadas. Y yo creo que se sienten de alguna manera paralizadas, invalidadas y que no tienen la fortaleza para enfrentarse con estos monstruos en ciertas maneras. Es como que no le ven salida, no hay nada que hacer. Estás en una dinámica en la casa donde las cosas suceden así y ellos son como parte de la dinámica y siguen como este juego y es horrible y terrible porque te digo algo, muchas veces las víctimas, los chicos cuando me cuentan, los niños y las niñas cuando me cuentan el abuso me dicen, sí, me duele que mi papá o mi abuelo que me abusó, pero me duele más mi mamá o mi abuela que me traicionó, no me abusó, ¿verdad? No me hizo daño físico, no me abusó emocionalmente, pero me traicionó, no me protegió, no estuvo ahí para mí, no hizo nada para rescatarme. Y al estar ella tan cegada, ¿pudo esto quizás haber sido el resultado de alguna condición médica, algún problema de salud mental? Lo veo más como un resultado de problemas de salud psicológico, pero no te podría decir porque de verdad que tendría que ver a la persona, no, pero sí te puedo decir que personas que están bajo altos niveles de abuso emocional y psicológico, bajo muchísima presión, bajo amenazas de sus propias parejas o de otros miembros de la familia, tienden a disociarse y tienden a separar las emociones de los pensamientos, a no poder realmente contactar con la realidad y no entender, no tener esa capacidad de claridad, sí, porque están en un estado de supervivencia total. Y tengo entendido que Marilyn Soto dijo varias veces que si fuese adulta se iría a vivir en el bosque. ¿No debería esto haber sido una alerta para ciertas personas? Porque en mi caso, por ejemplo, si yo escucho decir a uno de mis sobrinos que se va a vivir al bosque, trato de inmediatamente investigar qué es lo que está pasando.
Claro que sí, o sea, yo estoy segura que esa no es la única alarma, el único indicio de que esta niña estaba siendo abusada. Créeme, eso se nota en el comportamiento, en las cosas que dicen, en la manera tal vez muy sexualizada de comportarse, de vestirse, de moverse, tal vez en la actitud escondida, de no ser abierta emocionalmente, de sentir siempre que está escondiendo algo, en ser muy insegura, en ser muy temerosa, en tener como espacios de llanto o de rabia o de retraimiento. O sea, hay tantas señales que nos indican cuando un niño está siendo abusado sexualmente y de esta manera tan crónica y tan extrema. Entonces sí creo que hubo algo ahí donde ninguno de los adultos, nadie en la vida de ella prestó atención o supo qué hacer con eso y es muy doloroso, muy difícil. Por eso es tan importante informarse sobre este tipo de cosas. Doctora, cuando la policía interroga a Stearns por primera vez, el hombre está ahí parado en su casa como si nada hubiese ocurrido. Si yo estuviera mintiendo, especialmente en un caso tan fuerte como este, yo estuviese temblando y ni siquiera sería capaz de articular frase. Ahora bien, ¿cómo podía el señor Stearns estar ahí parado tan tranquilo? La diferencia entre tú, mi querido Eni, y él es que tú eres un ser humano con empatía, con compasión, con conexión. Él es un sociópata, un psicópata. O sea, hay que tener rasgos psicópatas y rasgos de sociopatía, desórdenes de personalidad para hacer lo que hizo él. Es una enfermedad, es un desorden de personalidad en este tipo de situaciones. O sea, yo no lo he visto, no te puedo dar un diagnóstico certero, te puedo decir en mi experiencia lo que generalmente veo. Personas que son abusivas a estos niveles y que lo hacen de manera continua y crónica, no solamente tienen la experiencia de haber sido abusados ellos, probablemente de la misma manera, pero probablemente tienen esta parte psicópata o sociópata donde no hay empatía, no hay conexión, donde se creen sus propias mentiras, donde realmente creen que están haciendo un bien y que están ayudando al otro cuando los están abusando. O sea, hay una distorsión de la realidad, una distorsión del mensaje tan profundo que no están metidos en la misma realidad que tú y que yo, están en otro entendimiento y con una justificación muy clara de por qué están haciendo lo que están haciendo. Durante uno de los primeros encuentros con los detectives, la madre de Madeline, Jennifer Soto, reportó haber roto su relación con el señor Stearns en 2022, pero dice que continuaron compartiendo habitación porque no quería afectarle a Madeline, quien estaba en medio del año escolar. Dijo también que Stearns supuestamente era su mejor amigo, que pagaba renta y que quería darle una oportunidad a que se levantara porque él acababa de conseguir un trabajo en Disney. Esto a pesar de que la empresa negó que esto realmente hubiese ocurrido. Pero ¿qué nos dice esto en cuanto al rol de Jennifer Soto como madre? Bueno, es una persona que probablemente no está muy conectada con su maternidad y definitivamente una persona que no está funcionando desde su lugar de salud mental, ¿verdad? Probablemente ella ya tiene una historia de abuso, tiene una historia de ser oprimida, de ser sometida a estas situaciones extremas y de no saber cómo romper ese ciclo de abuso y no saber cómo manejarse y tal vez trató de salirse de eso, trató de escaparse de eso y no pudo. Esto es muy difícil hacerlo sola. Esto requiere de apoyo, generalmente de apoyo profesional, generalmente de apoyo comunitario. O sea, muchas veces usamos algunas palabras claves para las mujeres que están en estas situaciones donde dicen la palabra y saben que los vecinos pueden venir a rescatarla. Hay líneas de hotlines, de 1-800 hotlines, donde con una palabra clave se pueden venir a buscar a la persona y llevarlas a algún refugio, porque es muy duro salir de estos ciclos de trauma, muy duro salir de estos ciclos de abuso sexual y de abuso emocional. Y la persona en cierta forma se mantiene con el hábito de seguir viviendo ahí porque no tiene ni idea cómo sería la alternativa.
¿Y qué tal lo otro? De que había roto su relación con Stearns, pero que no quería que esto afectara pues la educación de su hija. ¿Piensa usted que esto realmente podría haberle afectado a Marilyn? No, 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 por supuesto que no. O sea, yo creo que, o sea, en situaciones de abuso sexual, lo que se hace es inmediatamente sacar al niño o la niña de la situación de abuso y separarlo completamente y absolutamente de la persona abusadora. O sea, esto es un mensaje que tiene que quedar muy claro. Un niño abusado no puede estar expuesto a la persona que lo abusó, porque cada vez que está expuesto, cada vez que lo ve, cada vez que lo escucha, cada vez que oye de él, que huele de él, lo que hace es disparar otra vez, detonar otra vez estas memorias y estas experiencias abusivas. Yo tenía un caso de una niña que estaba abusada por su papá y el papá tenía como que este olor de café, porque tomaba mucho café, y ella solamente con oler café ya se le disparaban todos sus temas de abuso. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser como muy absoluto en eso de proteger a los niños de personas que están, que están abusando y no decir, bueno, es tu papá, bueno, es tu abuelo, es tu profesor, es tu madrina. No, no importa, no importa que sea la persona más cercana, si esa persona es un abusador sexual o ha abusado emocional o sexualmente o físicamente a ese niño, esa relación tiene que acabar. No puede estar cerca, no puede permitirse, no puede justificarse, no existe. ¿Piensa usted que a pesar de que Jennifer Soto decía que había roto su relación con Stearns, quizás había todavía algo entre ellos? No sé, no te puedo responder eso. Lo que sí te puedo responder es que cuando una mujer está en un ciclo de abuso, salir de ese ciclo de abuso es muy difícil y tal vez ella lo que estaba tratando es justificarlo de alguna manera, de responder esas preguntas de alguna manera, de justificarse a ella misma cómo se pudo quedar en una situación así. Y es muy difícil cuando estás metido adentro ver esto con claridad o con distancia. Entonces, en cierta forma, a pesar de que ella tiene absoluta responsabilidad de lo que le pasó a la hija, le tengo mucha compasión también. Hay que verla con mucha compasión y con mucho entendimiento de que ella también seguramente está en una situación de sufrimiento y de abuso. Y con sus contradicciones en sus declaraciones juradas, ¿había forma de que los oficiales quizás detectaran o determinaran que ella les estaba mintiendo? Sabes que cuando tienes el entrenamiento de lo que es el abuso sexual, de cómo funciona, de cuál es la dinámica en las familias, sí, sí creo que se puede, por lo menos algunas alarmas se pueden sonar, por lo menos algo ahí, sabes, entrar a la casa, ver un poco cómo es la dinámica, ver la actitud en la pareja, verle la cara a la niña, o sea, hay varias cosas que se pueden ver ahí que tal vez hubiesen sido de mucha evidencia, pero sea, es muy fácil cuando ves hacia atrás, ves todo con claridad. Cuando está pasando en el momento, a veces no se ve tan claro. Y en un punto, Jennifer reconoció que quizás su hija sí era víctima de abuso sexual, pero todavía dudaba que el agresor era su novio. También en una situación, su hija quería irse a dormir a casa de una amiga, pero ella le dijo que no, porque no conocía quién estaba en esa casa, quién era el padre de esa niña y qué le podría ocurrir a ella ya. ¿Qué me dice usted sobre esta ironía? Interesante, ¿verdad? Como estas proyecciones que se hacen, donde cuando ella entiende que esa es la realidad de la vida en la que ella está viviendo, dice, bueno, si pasa en mi casa, pasa en todas las casas. A lo mejor así es la manera como las familias funcionan. Entonces, ese mismo miedo y eh, ese mismo dilema que ella está viviendo en su propia casa, lo está proyectando en las casas de todas las demás personas. O sea, definitivamente esta es una mamá que perdió sus recursos de ser protectora, de ser nutridora, de estar ahí para su hija de la manera más saludable y más necesaria que su hija, que su hija requería, ¿no? Otra vez, mi sospecha es que ella misma estaba viviendo una situación de abuso muy duro y que estaba bajo una opresión y un sometimiento muy fuerte de amenazas, probablemente donde tenía que constantemente justificar sus acciones. O tal vez estaba completamente disociada de su realidad. ¿Y qué me dice usted sobre el señor Stefan Stearns? Al menos 35.000 fotos de pornografía infantil.
O sea, ¿qué más necesita para saber que eso es una enfermedad profunda que está teniendo este señor y que probablemente él ha vivido una vida de abuso sexual él mismo? Quién sabe si fue por su propio padre, por alguien en su familia, cuál fue su propia infancia, pero estas son evidencias de personas muy disturbed, que están muy enfermas, muy afectadas, muy con un nivel de conciencia mínimo, tal vez cero, donde ni siquiera tal vez se están dando cuenta de que tienen esta enfermedad y que tienen esta desorden de personalidad. Em, es muy difícil tratar este tipo de personas a estas alturas y muchas veces el tratamiento para personas como él no son muy exitosos. Pero entonces el hecho de que él quizás haya sido víctima de abuso sexual durante su infancia o que tenga estos problemas, como usted me acaba de decir, no significa que eso lo puede beneficiar en su juicio, ¿o sí? No sé, desde el punto de vista legal si esto puede ser un buen argumento. Em, yo creo que desde el punto de vista psicológico no es una manera de justificar las acciones, es una manera de entender de dónde viene el abuso, una manera de informarse, de ser más consciente de la importancia de parar estos ciclos de abuso. Sin embargo, creo que hay que tomar medidas de quiénes son responsables de esto, de esta industria de la pornografía infantil, que tanta gente se beneficia económicamente, donde tanta gente tiene esa mano metida ahí y que apoya el desarrollo de estas distorsiones sexuales, ¿no? Y de alimentar enfermedades de extorsión, de abuso y de maltrato a niños, porque detrás hay muchísimo dinero. Entonces, muy difícil esas cadenas de, de pornografía que existen. Y entrando un poco al tema, pero de forma más genérica, ¿quiénes son las personas más propensas a cometer actos de abuso sexual? Las personas que han sido abusadas, personas que han vivido bullying, que han sido abusadas ellos mismos, que no han tenido apegos seguros, que han vivido con mucho maltrato, con mucho abandono, personas que no han tenido ningún tipo de validación, de reconocimiento. No estoy diciendo que eso lleva al abuso sexual, pero estoy diciendo que en las personas que son abusadores sexuales se encuentran un pasado y una infancia muy difícil, con mucho abandono, con mucha negligencia, con mucho abuso de ellos mismos y con mucha enfermedad de distorsión y de desórdenes psicológicos. ¿Y cómo se puede identificar al agresor y a la víctima? Bueno, te conté un poco con cuando la persona que está siendo abusada cambia sus patrones de conducta, de dormir, de comer, cuando se vuelve como mucho más retraído, cuando tiene como esas explosiones de llorar o de rabia, y cuando no puede, se siente que está como escondiendo cosas que no te puede ver a los ojos, cuando empieza a tener desórdenes alimenticios, cuando tiene comportamientos sexuales inapropiados, empieza a jugar con juguetes o con otros compañeros, con otras personas de una manera muy sexualizada, cuando dice palabras que a lo mejor no les hacen caso, pero generalmente las personas con abuso hablan del abuso, dicen, mencionan las experiencias que están teniendo cuando se vuelven personas que dicen, bueno, la vida no tiene sentido, ¿para qué voy a seguir viviendo? No confío en nadie, cuando la confianza en sí mismo y en los demás se rompe. O sea, hay muchas señales cuando en el cuerpo hay señales de morados, ¿sabes? De heridas, de rasguños. Cuando los niños no quieren dormir solos, cuando no quieren ir a casa de ciertas personas. Hay muchísimos indicios, muchísimos, hay que prestarle atención. Entonces, eso es mucho más fácil de identificar y es más evidente. Los abusadores, las personas que cometen estos abusos, es más difícil de verlo, más difícil porque pueden tener un comportamiento muy sofisticado,
esconderlo muy bien. Sí, generalmente son personas que tienen poca empatía, que son son muy pendientes de beneficiarse de ellos mismos y no de los demás, que mantienen pocas conexiones y compromisos con otras personas, pero es más difícil de identificar. En el caso de Marilyn Soto, ¿por qué quizás ella nunca reportó esta tendencia de abuso sexual? Mm, no sé si es que no tuvo oportunidad o es que las amenazas de este hombre eran tan grandes que muchas veces los niños se lo creen, se creen esas amenazas. Generalmente la persona abusadora dice, si dices algo te voy a matar o si dices algo voy a matar a tu mamá. Y por proteger a otras personas en la familia, entonces no mencionan nada. Y al ver los actos del señor Stearns, entonces es obvio que las personas que cometen actos de abuso sexual reincidan. Sí, es una enfermedad, o sea, es la manera como ellos funcionan en el mundo. A menos que haya un tratamiento específico, al menos que haya una intención de sanar, de curar, sí, esto no para así por arte de magia. Es como tener alcoholismo, o sea, no vas a dejar de tomar alcohol solo porque te descubrieron que tomas alcohol, no. Pero sí, entonces pueden lograr controlar sus comportamientos. No. Yo creo que no, perdón, no creo que pueden controlar sus comportamientos. O sea, a menos que haya un tratamiento específico, a menos que haya la intención de sanar esas adicciones, esas distorsiones, esos comportamientos abusivos, eso no se va así automáticamente sin haber hecho algo al respecto. Y de haberse enterado que su hija estaba siendo agredida sexualmente por su novio, ¿qué podría haber hecho Jennifer Soto? ¿Podría ella quizás haber frenado esta tendencia de abuso sexual hacia contra su hija? La manera como se maneja generalmente es que la persona, la mamá, por ejemplo, en este caso, tiene que tomar medidas drásticas de moverse, separarse, irse del lugar donde están o de físicamente separarse de esta persona abusiva y muchas veces sin avisar, en el sentido de que tiene que ser en algún momento cuando él no esté presente es una manera de escaparse porque probablemente haya estado bajo amenazas o bajo presión o no le hubiese permitido salirse o se hubiese puesto más agresivo la persona. O sea, si este hombre si ve que ella se va a ir. Entonces, eso hay que hacerlo tal vez con mucha ayuda de familia, de vecinos, de otras mujeres o de otras personas que pueden apoyar hasta profesionalmente y remover a tanto ella como la hija del lugar y después entonces denunciar. Estas denuncias son importantes de hacer porque se hacen reportes de quién es esto, entonces se crea un historial de los eventos y las evidencias de lo que ha podido pasar porque esta persona no solamente generalmente uno abusa a una persona, a veces abusa mucho más de una persona. Entonces hay que reportarlo, hay que identificarlo y hay que mencionarlo. En el caso de Marilyn Soto, nos enteramos de que la señora Jennifer Soto llevaba también un registro muy científico de los periodos menstruales de su hija e incluso tenía varias pruebas de embarazo. ¿Se podría argumentar que ella quizás sabía que su hija de 12 años estaba siendo abusada sexualmente, específicamente sodomizada? Creo que, o sea, cuando una persona está en una situación tan extrema, entre que está disociada y desconectada emocionalmente, a lo mejor hay una parte de ella que está queriendo cuidar que la hija no quedara embarazada o escondiendo estas situaciones de alguna manera para que por lo menos se lleve el registro de sus ciclos, tratar de evitar que eso suceda, no sé, pero suena muy horrible haber estado en esa situación y suena como una película de horror realmente. Finalmente, doctora, esto es una pregunta quizás más para un abogado, pero desde el punto de vista psicológico,
¿Qué podría pasar con Jennifer Soto, contra quien no se han presentado cargos criminales, no se le ha hecho una acusación formal, y con el mismo Stefan Stearns en el aspecto de salud mental? Estas son personas que deberían entrar en un tratamiento profundo. No creo que deberían ser personas que estén em, funcionando libremente en la sociedad. Él, porque sus comportamientos abusivos tienen alta probabilidad de ser repetidos y conseguir otras víctimas para abusar. Entonces sí, creo que hay que tener mucho cuidado con eso y estar como muy claros que esta persona debería estar restringida. Y en el caso de ella, entrar en un tratamiento profundo de donde ella pueda empezar a hablar y a conectar con ese abuso que a lo mejor ella vivió también con él y de sus niveles de culpabilidad, de responsabilidad y de la pérdida tan grande de su hija, ¿no? Porque al final ella en algún momento entenderá que perdió a su hija y que ella tuvo un rol importante en que eso sucediera. Entonces, esta es una persona que necesita tratamiento psicológico largo y profundo. Perfecto, doctora Tishiro, como siempre, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias a ti, ojalá que no tengamos que oír este tipo de casos más y que se tome mucha conciencia del abuso sexual, que haya mucho apoyo para que esto no vuelva a suceder. Definitivamente, un punto súper importante para los padres. Gracias, gracias. Como les he informado antes, un médico forense determinó que la muerte de Marilyn Soto fue un homicidio y que murió por estrangulamiento. En abril, Stefan Stearns fue acusado de abusar sexualmente y de matar a Marilyn, pero antes de que se encontrara el cuerpo de la chica y mientras las autoridades investigaban su desaparición, la policía lo arrestó por cargos de agresión sexual y posesión de material de pornografía infantil relacionados a otros casos. Los investigadores encontraron varias imágenes y videos perturbadores que los llevaron a presentar 60 cargos contra Stearns, incluidos agresión sexual capital, abuso lascivo y posesión de pornografía infantil, informó la Fiscalía del Estado de Florida en un comunicado. Según los cargos y corroborados por elementos de pruebas que serán piezas clave en su juicio, Stearns supuestamente abusó sexualmente de la hija de su novia intermitentemente durante años, documentando gran parte de sus actos en cientos de videos y fotografías recuperados por los investigadores y en última instancia acabando con la vida de Mari apenas unos días después de que ella cumpliera los 13 años de edad. El hombre se declaró no culpable de todos los cargos presentados en su contra, pero se expone a una condena de cadena perpetua o hasta la pena de muerte si es hallado culpable de asesinato en primer grado o de agresión sexual a un menor. El trágico caso de Marilyn Soto es la investigación de asesinato de más alto perfil que se realiza en Florida en lo que va del año. Un caso que ha captado la atención de muchas personas que se han conmovido por lo que la menor tuvo que soportar durante años antes de su muerte prematura e injustificable. Pero el caso ha causado también ira y desprecio hacia su padrastro y quizás hasta hacia su madre, Jennifer Soto. Muchas personas exigiendo que se presenten cargos criminales contra la mujer. Un caso definitivamente súper importante. Nosotros en ENI con Más estaremos pendientes de todo lo que suceda para mantenerlos al tanto. Eso es todo por hoy. Agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. Y siempre recuerde suscribirse a este canal en YouTube. Nos vemos en una nueva edición de ENI con Más. Un breve informativo, siempre con la verdad.